Bien, primero que todo, reciba un cordial saludo de su profesor JD. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que son los conjuntos numéricos. Y dentro de los conjuntos numéricos, tenemos el más básico, el más elemental, que es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales se representa con la letra N. Y es el conjunto de números que me sirve a mí para contar. Yo particularmente incluyo el cero en el conjunto de números naturales. Así que está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así infinitamente. El conjunto de los naturales en sí tiene ciertas operaciones. ¿Qué operaciones conocemos nosotros en el conjunto de los números naturales? La suma y la multiplicación. La resta no está definida en el conjunto de números naturales, porque si usted resta dos números naturales, no va a obtener otro número natural, por lo tanto, no es cerrada. Y para que una operación esté definida en un conjunto, esta debe ser cerrada. Por ejemplo, usted puede operar 3 más 5. 3 más 5 es 8. Fíjense que opero con una operación que se llama adición. El resultado es suma. 3 más 5, 3 es un sumando, 5 es otro sumando y el resultado es 8. ¿Qué ocurre si yo hiciera 3 menos 5? 3 es un sumando, 5 es otro, señor, pero aquí no se llaman sumando, se llama minuendo y sustraendo. Y 3 menos 5 es menos 2. Fíjense que el resultado de la operación sustracción, el resultado que es la resta es menos 2. Se sale del conjunto. Por lo tanto, no se encuentra definida en el conjunto de números naturales la operación resta. Muy bien, eso lo vamos a decir por ahora. Me interesan las operaciones que están definidas. Me interesan las operaciones que están definidas para los conjuntos. En este caso, la suma o la adición y la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si me piden que opere estos números en el primer ejercicio o en la primera proposición es 3 más 2, paréntesis indica que yo voy a multiplicar. Paréntesis indica que yo voy a multiplicar el resultado de acá, 3 más 2 es 5, lo multiplico por el resultado de 3 menos 2, que es 1. Y 5 por 1 es 5, y este es el resultado del primer ejercicio. El segundo ejercicio es bien sencillo también, y es 3 elevado a la 2. A esta operación se le llama potencia. Para quienes no recuerdan, a esta operación se le llama potencia, donde el elemento 3 se denomina base de la potencia. Y al elemento 2, que pareciera que estuviera en la parte superior, que está como superíndice, se le denomina exponente. Y el exponente indica las veces que yo multiplico la base. En este caso sería 3 por 3. Es decir, la base que es 3, la multiplico dos veces por sí mismo. Y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, ese es el resultado de mi segundo ejercicio. En el tercer ejercicio tengo una combinación de potencias que es indiferente si yo las tengo con paréntesis o no, al ser positivas. Cuando son negativas las potencias, cuando veamos números enteros y veamos potencias negativas, es importante allí el uso del paréntesis, porque cuando está entre paréntesis, incluye la potencia al número negativo. En cambio, cuando no tiene paréntesis, la potencia no incluye al número negativo. Eso lo voy a explicar luego. 2 a la 2 implica que yo multiplique al 2 por sí mismo dos veces. 2 por 2. Y a ese resultado le sumo 5 a la 2, que me está indicando que la base, que es 5, la multiplico dos veces por sí misma. 2 por 2, 4. Más 5 por 5, 25. Y 4 más 25 es 29. Y este es el resultado de mi tercer ejercicio.
El cuarto ejercicio lo voy a escribir por acá, que es 3 más 5 elevado al cuadrado por 2 menos 1 elevado al cuadrado. Hay varias formas de resolver ese ejercicio. Yo puedo hacer primero la suma, 3 más 5, 8, y lo elevo al cuadrado, por, es indiferente aquí que haga el paréntesis o no, 2 menos 1, que es 1, y lo elevo al cuadrado. 8 al cuadrado es equivalente a 8 por 8, y 8 por 8 es 64. Por 1 al cuadrado, que es 1 por 1, y 1 por 1 es 1. Y cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, porque el 1 es el elemento neutro para el producto. Así que el resultado de acá es 64. El siguiente conjunto del que voy a hablar se simboliza con la letra Z, que quiere decir enteros. Y el conjunto de los números enteros está constituido por los naturales y los opuestos de cada uno de los naturales. Aquí entran otra serie de operaciones, ¿no? Aquí la multiplicación ya cambia, aquí la diferencia o resta entra en juego, pero hay una cosa bien importante y son los múltiplos de un número. Aquí ya entra algo que se llama máximo común divisor, que vamos a ver problemas relacionados con eso. Y mínimo común múltiplo, que también vamos a ver problemas relacionados con eso. Digamos que yo tengo un número cualquiera, no sé, voy a escoger el número 2. Y los múltiplos de 2 serán el mismo 2, porque todo número es múltiplo de sí mismo, el 4, el 6, el 8, el 10 y sigue infinitamente. Por ejemplo, si yo escojo el número 3, ¿cuáles serán los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 serán 3, 6, 9, 12. Estoy hablando de múltiplos positivos. Por ejemplo, los múltiplos de 7. ¿Cuáles serán los múltiplos de 7? Los múltiplos de 7 serán el mismo 7, luego 7 por 2, 14, luego 7 por 3, 21, luego 7 por 4, 28, 7 por 5, 35 y así sucesivamente. Es decir, que los múltiplos de un número los consigo tomando al número y multiplicándolo por 1, por eso me da 2. Multiplicándolo por 2 me da 4. Multiplicándolo por 3 me da 6. Multiplicándolo por 4 me da 8. Y así sucesivamente se pueden conseguir los múltiplos de un número. Como hay múltiplos, también hay divisores de un número. Ya vamos a hablar de los divisores entonces. ¿Qué son los divisores de un número? Son los números que cuando yo tengo al número original, por ejemplo, vamos a tomar el 10. El 10 es un número. ¿Qué divisores tiene 10? Los divisores que tiene 10 son los números que cuando yo lo multiplique por otro me resulta 10, es decir, que no tiene residuo. Cuando veamos el teorema del resto también lo vamos a enfatizar. Por ejemplo, ¿el 1 es divisor de 10? Sí. Todo número es divisible para 1, porque 10 entre 1 es el mismo 10. No hay residuo, aquí da 0 como residuo. ¿Será el 2 divisor de 10? Claro, 10 dividido para 2 es 5. 5 por 2, 10. ¿Cuánto es el residuo? 0. El 3 es divisor de 10. Vamos a ver. 10 dividido para 3 resulta 3. 3 por 3, 9. Al 10, 1. No, no es divisor de 10 porque el residuo es 1. Este no me sirve. Así que 3 lo tengo que eliminar de acá. Y 3 no es divisor de 10. ¿El 4 es divisor de 10? No. ¿El 5 es divisor de 10? Sí, el 5 es divisor de 10. Porque 5 por 2 es 10. El 6 no, el 7 no, el 8 no, el 9 no. Y el 10 sí es divisor de 10. Todo número es divisor para sí mismo. ¿Cuántos divisores tiene el número 10? El 10 posee
4 divisores. Si posee 4 divisores, posee 4 factores y ya está. ¿Por qué posee 4 factores? Porque 1 por 10 es una forma de multiplicar, 2 por 5 es una forma de multiplicar y son 4 factores que hacen eso que estoy diciendo. Ok, entonces yo he hablado de los múltiplos y de los divisores. Ojo, solamente he tomado los números positivos como múltiplos o divisores. Pero, por ejemplo, al 6 también lo divide el -6 o lo divide el -3. Al 10 lo divide el 5, pero también lo divide el -5. Nada más voy a hablar de los múltiplos o divisores positivos, a conveniencia, ¿verdad? Pero hay otros conjuntos numéricos, otros señores por ahí que se le llaman números primos. Los números primos son los que son únicamente divisibles por la unidad y por sí mismo. Por la unidad y por sí mismo. El 1 no lo tomaremos como número primo. El 2, si es un número primo, es el único par que es primo. El 3 es un número primo porque únicamente es divisible entre 1 y entre sí mismo y entre más nadie. Solamente debe ser divisible entre 1 entre sí mismo y entre más nadie. El 4 no es un número primo. ¿Por qué? Porque 4 tiene como divisor, el 4 tiene como divisor al 1, al 2, porque 2 entre 2 es 4. 2 por 2 es 4, por lo tanto 4 entre 2 es 2, y al 4. Entonces este señor hace que el 4 no sea primo. Entonces quitamos al 4 de los primos y ya ahí, además, se va algo. Todo número par no es primo. Solamente el único primo que hay es el 2. Luego está el 5, que sí es primo. El 6 no es primo, porque el 6 lo divide ¿quién? Lo divide el 1. También lo divide el 2 por ser par. Lo divide el 3 y lo divide el mismo 6. Por lo tanto, el 6 no es primo. El 7 sí es primo. El 9 no es primo porque al 9 lo divide 1, lo divide 9, pero además lo divide el 3. Porque 9 entre 3 es 3. Claro, 3 por 3 es 9. El 10 es par. El 11 es el siguiente primo y así puedo hallar una lista de muchísimos números primos que son los que son únicamente divisibles entre la unidad y sí mismo, positivo. También lo dividen los negativos -1 y el mismo con el signo negativo. Pero nada más vamos a tomar por conveniencia los números positivos.